de oración. Amén. Bendito Dios, gracias le damos por la oportunidad que nos da de estar una vez más en esta clase del libro de los Hechos. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo seas el que nos dé la guía, nos dé la sabiduría, el entendimiento, que puedas redarguir nuestros corazones, Señor, para que nos permitas así como pones el querer, también el hacer las cosas, el que podamos llevar a la práctica todo lo que estamos aprendiendo. Bendice a cada uno de los integrantes de esta clase, mi Dios. Bendice a nuestro pastor Ramón Tobar, dale sabidurías. Gracias te damos por la salud, porque le mantenga siempre estable, Señor. Y te pedimos, Padre, bendiciones especiales para tu pueblo Israel y Jerusalén, que en este mes están de aniversario de independencia. Y tú sabes, Señor, que anhelamos el regreso tuyo, mi Dios. Permite que nuestros oídos estén atentos, Señor, al sonido de esa trompeta para que podamos ir contigo, Señor, a celebrar esas bodas con el Cordero que eres tú, Señor Jesús. Tu nombre hemos orado. Amén y amén. Amén. En la primera parte de la clase es en la parte final del primer viaje misionero de Pablo, todo lo que pasó, las últimas ciudades que visitó. Y hay un dato interesante que está en su resumen, que el sueño de él y los que habían andado con él era regresar a Antioquía de Siria. Lo que hay que grabar, el nombre es Antioquía de Siria, porque la Antioquía de Pisidia, que es la que pasa por el primer viaje misionero, es parte nada más de las iglesias que él estableció. La primera iglesia gentil que se establece en Antioquía de Siria, que es la que encontramos en Hechos 13 del 1 al 3, que vendría siendo la segunda iglesia cristiana en la historia, porque la primera fue de Jerusalén, de corte judío, y la segunda fue la de Antioquía, pero la primera gentil. O sea que la de Antioquía se le puede dar el nombre de primera gentil y segunda en iglesia, en el orden de iglesias. Entonces, en el capítulo 14, Pablo visita las últimas ciudades acompañado con Bernabé, en el del 1 al 7. Ahí les he puesto un resumen, que llegan a Iconio. En la ciudad de Iconio siguen el mismo modelo que Pablo había seguido en las ciudades anteriores, que era empezar por las sinagogas. Ahí le escribí unos ejemplos, que era el modelo paulino, porque él siempre tenía como la esperanza que los judíos creyeran antes que los gentiles, aunque su ministerio no era para los judíos, sino para los gentiles, pero él siempre tenía esa esperanza. Y cuando llegaba a una ciudad, lo primero que hacía era buscaba una sinagoga judía. Un dato interesante que no lo incluye ahí, pero es bien interesante. A esa altura ya habían sinagogas con gentiles que se habían hecho judíos, se le llama prosélitos. Habían ya varias sinagogas griegas, pero se habían adoptado la ciudadanía judía. Pero a Pablo no le interesaban esas sinagogas de corte griego, de griegos que se habían hecho judíos, sino que los judíos de nacimiento, las sinagogas judías, porque para él pensaba que si los judíos aceptaban el evangelio, iba a ser más fácil avanzar, iba a ser más fácil el que pudieran definir la diferencia entre judaísmo y cristianismo, que era el sueño, el deseo de Pablo. Pero como los judíos se cerraban y terminaban expulsando a Pablo y a los que le acompañaban, entonces era que Pablo ya se iba para los gentiles, lo hacía a veces en las sinagogas de gentiles que se habían hecho judíos, o se iba a las plazas públicas, o se iba a los lugares donde los filósofos discutían, porque Pablo, por su formación académica, tenía acceso a los lugares donde presentaban las propuestas filosóficas. Era una gran ventaja que Pablo tenía. Lo hizo en Atenas. En Atenas Pablo usa de anzuelo
la parte donde los filósofos presentaban sus nuevos descubrimientos, entonces Pablo se le hacía fácil. Pero ahí en su resumen aparece un dato que ese sí me gustaría, que ya visita el sur de Galacia. Quiero recordarles algo que ustedes ya tienen de memoria, espero que lo tengan bien de memoria, porque del 13 al 16 de Hechos se pone la base histórica para la escritura de Gálatas, a la escritura de Gálatas. ¿Se acuerdan que aprendimos un cuadro que el año 49 del capítulo 13 al capítulo 16 de Hechos aparece Gálatas y Santiago? En el año 51, primera y segunda de Tesalonicenses, capítulos 16 al 18, aparecen las de Tesalonicenses. En el año 56, primera y segunda de Corintios y Romanos, y va del 18 al 23 de Hechos. Entonces Hechos va poniendo, esto lo estoy diciendo así porque ustedes ya lo tienen de memoria, eso espero. Entonces, Hechos va poniendo la parte histórica, mientras que las cartas simultáneamente están surgiendo. Entonces, el capítulo 14, en esa última parte del el primer día de Pablo, ya está llegando al sur de Galacia, está estableciendo la iglesia en esa ciudad. Y por eso escribe la primera carta ya en el 49 y a Hechos ha puesto la parte histórica del 13 al 16. Eso es importante, ya lo traemos de memoria de clases pasadas. Por eso es que le quiero llevar que vayamos a Gálatas en el capítulo, en Gálatas hay cosas claves, capítulo 3. Vamos por favor a Gálatas en el capítulo 3 y vamos a leer el versículo 3 y al versículo 5. Ahí es importante porque este es el preámbulo del Concilio de Jerusalén. Quien pone el tapete de discusión, lo que va a pasar en el Concilio de Jerusalén, es Pablo en la carta de Gálatas, su primer escrito en el 49 después de Cristo. Ahí comienza la discusión del problema, pero que era un gran problema que están teniendo los primeros cristianos. Le voy a pedir que alguien me lea Gálatas capítulo 3. Leámoslo completo para tener la idea del 1 al 5. Gálatas capítulo 3 del 1 al 5. ¿Alguien me lo lee, por favor? Amén, pastor. Léalo. Dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con la fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Esa presentación en Gálatas está dando a conocer el problema que está pasando, que más adelante lo tocamos con el Concilio de Jerusalén. El problema era que los primeros cristianos querían seguir bajo la ley, querían seguir en los 613 mandamientos, el resumen de la ley de los 10 mandamientos, querían circuncidar a la gente, hasta Pedro cayó en la trampa. Entonces el problema era que querían ser cristianos, pero con las leyes judías, las ordenanzas judías. Y Pablo ya le había mostrado en Arabia, a Jesús ya le había mostrado a Pablo en Arabia, que era diferente, que el cristianismo es muy diferente al judaísmo. Por eso es que la carta de Gálatas es tan importante, que esa sí se me olvidó, tal vez me eche la mano de hermana María Consuelo, es la carta de la libertad cristiana. Por eso el título de la carta, la libertad cristiana, es clave. Por eso es que se presenta así la carta, la libertad cristiana, donde está diciendo, no, nosotros no somos eh, judíos con las leyes judías, es la iglesia, es el cuerpo de Cristo, somos gentiles y judíos formando un solo pueblo. Entonces, por eso le pone a la carta la libertad cristiana, que no la tenía el judaísmo porque tenía que someterse a todos esos 613 mandamientos. Entonces, en Gálatas, Pablo
está presentando el gran problema que había. Entonces, Gálatas se escribe antes de la realización del concilio. El dato es muy importante. Antes que se celebre el concilio de Jerusalén en Hechos 15, donde va a definir un montón de cosas. Entonces, Pablo escribe la carta de los Gálatas y le pone como título Libertad Cristiana, porque va a plantear el problema. Entonces, y como la carta se prestó para eso, de plantear el problema entre la diferencia entre judaísmo y cristianismo, entonces es importante que definiera el eso. Luego, no vamos a leer todo el párrafo, pero en el capítulo 2, del versículo 11, leámoslo, si alguien me ayuda ahí, por favor, hasta el 17, léame del 11 al 17, capítulo 2, 11 al 17, ahí Pablo ya ha dicho cómo funciona el cristianismo. ¿Alguien me lo lee? Amén. Dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, y de tal manera que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía con ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué nos obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, es por eso Cristo ministro de pecado en ninguna manera. Muy bien. El versículo 16 es clave, amados. Y el versículo 16 define la gran diferencia entre judaísmo y cristianismo. Es clave. Ahí Pablo deja bien claro cómo es que funciona esto, porque habían arrastrado a Bernabé, había caído en la trampa Pablo, la discusión fue fuerte, la idea del pasaje es que hubo hasta molestia humanamente hablando, y como Pablo era colérico y Pedro era sanguíneo, chocaban. Y entonces, y más que lo hizo delante de todos, o sea que la confrontación no fue en privado, sino que la hizo delante de todos porque como los que Pedro había engañado de que tenían que vivir de acuerdo a la ley, tenía que confrontarlo con ellos para aclarar cómo funcionaba. Entonces, eso hizo que fuera como, digamos, el segundo gran problema en la iglesia, en la primera iglesia, porque el primer problema fue la distribución de la ayuda social a las viudas judías y griegas, que está en Hechos 6. El segundo fue la confusión de si el cristianismo iba a seguir al judaísmo o era diferente. Ese fue el segundo gran problema que tiene. Entonces, por eso el 16 es clave. Ya lo ha confrontado a Pedro públicamente y en el 16 le dice así, mire, me gustaría que lo tenga bien marcado. No lo memorice, pero sí ubique. Los Gálatas 2:16 es clave para demostrar que el cristianismo es diferente al judaísmo. Así sería la expresión. Dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados de la fe de Cristo y no por las obras de la ley, porque por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Si tiene abierta su Biblia, que es la recomendación, y tiene algún marcador o algún lapicero, subrayeme el D que aparece en el versículo. Dígame, amado. Eso quería preguntar. Cuando se refiere a la fe de Jesucristo, no se está refiriendo a la fe de nosotros,
Sí, cómo me puede explicar esa fe, pastor? la vez pasada creo que cuando mencioné lo de la elección apareció eso en una materia el año pasado. Aún la fe no es nuestra, sino que la fe nos es imputada. Esa palabra es clave. La fe imputada. Se le quita de Jesús y eso lo hace el Espíritu Santo a propósito. El Espíritu Santo la quita de Jesús y la mueve al corazón suyo y mío. O sea que ahí está el trabajo del Espíritu Santo. Entonces, por eso es que dice otro versículo, no es de todos la fe. Hay otro que es bien lindo que dice, la fe que una vez fue dada a los santos. Es lo que hizo el Espíritu, la agarra de Cristo, la traslada y la pone en su corazón y en el mío. ¿Se acuerdan que una vez les expliqué? Lo voy a decir rápido porque ya expliqué esto, que hay casos en el griego y el segundo caso se llama genitivo. Para que el caso funcione, se le antepone la preposición de es clave porque el genitivo es de origen, de pertenencia. Entonces, por ejemplo, cuando Pablo dice, Pablo, siervo de Jesucristo, el origen es de Cristo, la pertenencia es de Cristo, es Cristo que le llamaba. Entonces, el genitivo es clave porque es de origen, de pertenencia. Entonces, el de que está ahí es genitivo, de origen, de pertenencia. ¿Dónde se origina la fe? ¿A quién le pertenece la fe? Y la respuesta es a Cristo. Se origina de Cristo y le pertenece a Cristo. Y el Espíritu la traslada a nosotros. O sea que aún la fe con la que recibimos a Jesús como Señor y Salvador no es nuestra, sino que es la de Cristo trasladada por el Espíritu Santo. Por eso le dice, lo vuelvo a leer, por eso le sugiero que subraye el de ahí en ese versículo. Por eso es clave ese versículo en la carta de Gálatas. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. De origen, de pertenencia, de, subraya el de. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo. Y esas dos veces que lo menciona ahí es énfasis. Lo que Pablo quiere hacer es énfasis que la fe de Cristo la traslada el Espíritu Santo a usted y a mí. Entonces se le llama énfasis. Por eso lo repite. En castellano es un error. En la gramática nuestra, si usted repite algo en una oración gramatical o en un párrafo, porque si usted se fija, es una sola oración gramatical. Se lo voy a leer y le voy a explicar por qué es una sola oración gramatical. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, coma, sino por la fe de Jesucristo, coma, nosotros también hemos creído en Jesucristo, coma, para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, coma, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado, punto final. O sea que la oración, el versículo es una sola oración gramatical en español, una sola. En español, si en una oración gramatical usted repite dos veces lo mismo, es un gran error. Se llama cacofonía. Cacofonía, es que es un errorazo. En el griego no, en el griego es énfasis. Él no está cometiendo un error gramatical, sino lo que está haciendo es un énfasis que el ser humano es justificado no por nuestra fe, sino la fe que nos fue imputada, la fe que nos fue implantada. Debo sugerir, ahí hay un tema bonito, mira, hermana María Concero, la imputación de la fe, que le queda con el modelo etimológico. Quedaría perfecto un sermón con el modelo etimológico, predicar el etimológico, de dónde viene la palabra, la implicación, la imputación, perdón, la imputación de la fe, porque también eso no fue dado. Entonces, el versículo 16, no memorice el versículo, pero téngalo ahí de referencia, porque no voy a hacer que me ocurra preguntárselo en algún momento dado, pues, porque es clave para definir al cristianismo. Es clave ese versículo para definir al cristianismo. Pastor, Entonces, eso es lo que pasó ahí. Dígame, amado. digo preguntando, disculpe. Dígame. Con esto de la fe, y en la parábola de la mostaza, dice, si tuviese fe como un grano de mostaza, quiere decir que nuestra fe va por Vale. medida, o solo se está refiriendo a, o es un ejemplo nomás. No, allá en la parábola,
No, ahí en la parábola lo que les decía el jueves, ahí es una analogía. Ahí no es una verdad en analogía. No es una doctrina, digámoslo así, porque las parábolas son para hacer comparaciones nada más. Lo que vimos del sermón analógico. Correcto, gracias. Allá lo que está diciendo es en la analogía que de nosotros va a depender si la fe se queda chiquita o llega a crecer. Esa es la analogía. O sea, lo que él está diciendo es, si el grano de mostaza es tan chiquita y hace un árbol grande, ahí está la analogía. Entonces de nosotros va a depender de nosotros, no de Dios, el tamaño de la fe. Si se queda chiquita como el grano o llega a desarrollarse cuando ya se ha hecho el árbol de la mostaza, es lo que está diciendo. Por ejemplo, miren, no, esto solo es un ejemplo. Una vez los discípulos le preguntaron a Jesús, aumentanos la fe. Jesús no les dijo ni sí ni no y les pone a parábola. No les dice ni sí ni no, sino que les pone la parábola. Lo que Jesús les está diciendo, el aumentarla no depende de mí, depende de ustedes. Ya tienen, lo que Jesús está diciendo ahí, importantísimo, ya tienen la fe de Cristo, ya la tienen en el momento de creer. Va a depender de ustedes que la desarrollen, la ejerciten o se queden como la semilla del grano de mostaza. Ese es el punto. Porque Jesús les pudiera haber dicho, aumentanos la fe, les pudiera haber dicho, sí les voy a aumentar la fe. O les podía haber dicho, no les voy a aumentar la fe. Pero en lugar de decirle, de responderle sí o no, les pone la parábola. Les pone la parábola. Entonces, hey, ¿qué les quiere decir? Lo que le está diciendo, si va a ser grande o no va a ser grande, ya no depende de mí. Ya no depende de Dios. Ya depende de ustedes. La fe ya la tenemos. Va a depender de nosotros que tanto la ejercitemos. Yo he conocido cristianos gigantes en la fe. Me atrevería a pensar a veces que hasta más fe que yo, pero he conocido cristianos débiles en la fe, cristianos que se quedaron en la semilla de mostaza, cristianos que malos que estorban, digo yo. Hubo un líder, miren, en el proceso de construcción de la iglesia de las colinas. No se va a lograr. Yo ya investigué, decía que ahí no se dan permisos. Lo que debemos de hacer es vendamos el terreno. Ahí no nos van a dar permiso. Y yo me la quedaba viendo así como queriendo fulminarla con la mirada, ¿va? Porque es un hermano. Y decían, no, vendámoslo, no nos van a dar el permiso. Tanto así que al ingeniero, que es cristiano de muchos años, lo hizo entrar en duda. Y viene un día el ingeniero me dice, ah, tiene razón la hermana pastora aquí, quizás mejor ya nos rechazaron 3 veces los permisos, quizás lo más sabio es vender el terreno y buscar en otro lado. No, hermano, no, sigamos, sigamos. Cuando a la tercera vez que hacíamos el intento y los permisos nos salieron, ya aparece que yo le puse el nombre a esa hermana, la Mata Fe, la hermana María Consuelo la va a conocer cuando venga. Ese es el nombre que le he puesto ahora, la Mata Fe. Ya ella dijo, yo sabía que nos iban a dar el permiso y yo me la quedo viendo en una reunión. ¿Qué? ¿Qué está diciendo? O sea que hay gente que la fe es bien pequeñita, es una fe mínima. Y hay gente que es gigante en la fe, que le cree a Dios a ojos cerrados, digámoslo así. Entonces, el aumentar la fe no depende de Dios ni de Jesús, sino de usted y de mí. Vaya, volvamos a esto. Disculpe, pastor, Dígame, ¿me hermano. recuerda cuál era el segundo problema para ponérselos aquí a ellos? El primer problema es la distribución social de la ayuda a las viudas, mujeres viudas judías y griegas. Era Sí. la obra social. Y el segundo, que quería el cristianismo seguir las leyes del judaísmo. El segundo, que el cristianismo quería seguir las leyes del judaísmo. Querían seguir siendo judíos, pues. Y este era más grande que el primero, porque el primero se resolvió sencillo nombrando diáconos. O sea, porque era una obra social. Pero este no, porque ya tocaba cosas doctrinales. El judaísmo es una cosa
y el cristianismo otra cosa. Entonces este era el gran problema. Por ese problema se celebró el Concilio de Jerusalén. Por ese problema, que ya lo vamos a ver, la manera en que reestructura el Concilio de Jerusalén, se presta para el sermón de investigación problemática. Se presta, ahí está, en Hechos 15. Entonces, cuando ya se ha dado esto de Gálatas, entonces ya Pablo está listo para llevar el informe a la iglesia que lo había enviado. Está listo para llegar de nuevo a Antioquía de Siria y ya con el reporte misionero. Hay un dato bien interesante que del capítulo 14, versículo 28, ahí está en su resumen, del capítulo 14, versículo 24 al 28, está el reporte misionero. Y ese reporte termina con una pequeña ciudad que se llama Pergue. Algunos le dicen Derbe. Pergue y Derbe son la misma cosa, porque en algunas versiones aparece como Derbe o materiales, pero aquí aparece como Pergue. Pero es la misma cosa. En el 25 me dice, habiendo predicado la palabra en Pergue, descendieron a Italia. Algunas versiones, no sé, ahí tienen otra versión, dice Derbe. Es lo mismo. Entonces fue una ciudad chiquita donde rápido pasaron, aunque habían hecho muchos discípulos, porque para Pablo lo más importante a esa altura era llegar a Antioquía de Siria para llevarles el reporte de lo que habían hecho en el primer viaje misionero. Aquí voy a decir una aplicación que no la puse ahí, pero una gran aplicación. Las misiones se hacen bajo la cobertura de una iglesia y de un pastor. Las misiones no se hacen por caprichos personales o porque le dieron la oportunidad de irse a España, como conocí a un alumno, que le dieron la oportunidad de irse a España y ninguna iglesia de El Salvador impuso manos sobre ellos y los mandó. Esos son caprichos personales, es querer irse a vivir a otro país y cambiar una forma de vida, digo yo. Las misiones bíblicas tienen que salir de una iglesia local con la imposición de las manos del pastor y del equipo de trabajo de esa iglesia local. Y el misionero tiene que dar informes, reportes a esa iglesia local. Así se ha hecho siempre y así lo vamos a seguir haciendo. O sea, no es que se le antoja, voy a poner de ejemplo, pero no me vaya a incomodar, hermano. Que le ocurre a hermano Ever que va a ir a hacer misiones a Nicaragua, porque consiguió una novia nicaragüense y quiere ir a hacer misiones a Nicaragua para hacer bichitos nicaragüenses. No moleste a Y Saúl. resulta que la iglesia no lo manda, que el pastor no impone manos, que los líderes no imponen manos. Eso no es hacer misiones. Eso es querer irse a vivir a Nicaragua. Pastor, como para iniciar una casa de oración y eso, digamos, con el permiso del pastor y la... Tiene que. Usted, si Dios le pone en el corazón y tiene lugar y tiene la familia, habla con la familia y luego ya se va donde el pastor o los que el pastor ha designado le dice, mire, pastor, quiero poner una casa de oración. ¿Qué opina usted? Y el pastor le va a dar la luz verde y entonces ya la pone. Ya usted está autorizado para llevar a casa. No haga nada fuera de la iglesia y fuera del ángel de la iglesia. Eso es antibíblico. Eso es antibíblico. Eso no es bíblico. Imagine que Pablo, la gran preparación que tiene, el gran líder que era, mis respetos para su preparación académica, y se somete a la iglesia de Antioquía. El Espíritu Santo a través de la iglesia de Antioquía lo manda, pero a través de la iglesia de Antioquía. Y regresa a la iglesia de Antioquía con el reporte, con el informe, para que ellos aprueben el informe. Y si usted se fija, mejor leamos el pasaje. ¿Cómo presenta el informe? Me gusta porque la humildad de Pablo a presentarle a la iglesia de Antioquía de Siria, que era la que lo había mandado. Bueno, el Espíritu Santo por medio de la iglesia. Alguien me lee del versículo 24, estoy en el 14, 24 al 28. Mire lo que hace Pablo con el reporte. ¿Quién me lo lee? Amén. Lea. Dice, pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia,
y habiendo predicado la palabra en Pergue, descendieron a Atalia. De Ahí ahí está. navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios por la obra que habían cumplido. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas habían hecho con ellos. Y había abierto la puerta de la fe a los gentiles, y quedaron ahí mucho tiempo con los discípulos. Mire qué interesante. El 27, qué humildad de Pablo. Dice, reúne a toda la iglesia y les dice todo lo que Dios había hecho con ellos en ese primer viaje misionero. Ahí en ese versículo queda entre líneas, digámoslo así. Ahí da un reporte. No sabemos qué tan grande fue, pero ahí está. Ese que dice grandes cosas había hecho Dios con ellos. Comenzó a enumerar de ciudad en ciudad, dicen algunos teólogos, todo lo que les pasó, la oposición que hubo, los hermanos que quedaron, los líderes que capacitó en ese tiempo y los dejó para que la iglesia continuara. O sea, da un informe completo de lo que ha pasado. Entonces, vuelvo a esto, si Dios le llega a poner en su corazón el llamado a las misiones, tiene que ser bajo la cobertura de una iglesia y de un pastor de una iglesia local. Y así lo está haciendo de la manera bíblica. Si no, lo que usted quiere hacer es ir a conocer ese país. Eso es lo que usted quiere hacer, que la iglesia le apoye, algunas familias le apoyen porque compren el boleto y irse para Pakistán a conocer cómo son los de Pakistán. No es así. No es así porque tiene que hacerlo como se ha hecho siempre, como Dios lo estableció, digámoslo así. Porque el Espíritu Santo les pudo haber mandado de manera directa. Él les pudo haber mandado de manera directa. Pero, sin embargo, usa la iglesia de Antioquía de Siria para enviarlas. Entonces, ahí eso es importante. Ahora ya Pablo, cuando ya ha dado el informe, entonces quiere enfrentar el problema. Mire qué interesante lo que Pablo hace. Visita una parte de Galacia, presenta el evangelio en esa ciudad para después escribir la carta de la libertad cristiana y abordar el tema de la confusión de cristianismo y judaísmo para estar listo para el concilio. O sea que el primero que tocó en la llaga el gran problema que la iglesia tiene fue Pablo. Entonces inquietó a los líderes y a los líderes entonces tienen que tomar una decisión de reunirse y celebrar un concilio. Que si quieren, si me ayuda hermana María Consuelo, vendría a ser el segundo concilio. Le voy a dar 3 concilios en el orden en aquel momento. El primero fue el de Jamnia. Si quiere ponga los 3 primeros concilios y le pone la fecha. El de Jamnia en el 90, ahí por el 90 después de Cristo, de Jamnia, que definió los libros inspirados del Antiguo Testamento, que definió los libros inspirados del Antiguo Testamento. Fue el concilio de Jamnia. El de segundo, el de Jerusalén, que definió la diferencia del cristianismo con el judaísmo y estableció bases doctrinales. Que definió la diferencia entre judaísmo y cristianismo y estableció bases doctrinales. Y estableció bases doctrinales. Y estableció bases doctrinales. Y el tercero, el de Cartago, este tercero, el de Cartago, 397-398, que definió, tercero el de Cartago, 397-398, que definió los libros, definió y ordenó, que definió y ordenó los libros del Nuevo Testamento.
Y ahí ya tiene ubicados ahí los primeros concilios que se realizan. Los años del Concilio de Jerusalén, pastor, no los... El Concilio de Jerusalén aproximadamente está siendo celebrado ahí por el 65 aproximadamente, porque lo que los teólogos ubican, quizás déjelo más abierto, hermana, antes del 70, solo antes del 70, déjelo, porque ahí hay una gran discusión en la fecha exacta en la que se celebra, entonces mejor para no entrar en toda esa propuesta antes del 70. Tanto la Carta de Gálatas como el Concilio de Jerusalén fueron antes del 70, porque ustedes van a leer en algunos comentarios que presentan al concilio y la Carta de Gálatas después del 70. Eso no es posible por los temas que están tocando ambos. Hermano Pastor Tobar, Ajá. discúlpeme, este concilio de Jerusalén es el que se nombra ahí en Hechos 15, ¿va? Es el que vamos a ver cuando regresemos del receso en Hechos 15. Correcto. Aquí Muchas en esto gracias. le voy a sugerir algo, amado. Manejemos generalidades porque hay un grupo de teólogos que dicen que la Carta de Gálatas y el Concilio de Jerusalén, eso pasó después del 70. Y habemos un grupo de alumnos, porque yo me considero alumno todavía, y teólogos que creemos que la Carta de Gálatas y el Concilio de Jerusalén fue antes del 70. Ese es el punto. Ustedes van a leer en algunos comentarios que le va a decir que Gálatas es después del año 70 y van a leer en algunos comentarios que el Concilio de Jerusalén es después del 70. Pero nosotros creemos en nuestra escuela que fue antes del 70. Y le voy a recomendar algo. Por fechas, amado, no discuta porque está fuera de lugar. Las fechas, todas las fechas son aproximadas. ¿Me oyeron? Toda la fecha, porque si comienzan allá a pelear por fecha, ay, ya cayó en la trampa del enemigo. Las fechas son aproximadas, no hay fechas exactas ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento, son fechas aproximadas. Amén. Fechas aproximadas, más saludable manejarlo así, porque hay predicadores y hay pastores que no, es que fue en tal fecha y si hasta ese hereje, no hombre. Las fechas no salvan ni condenan a nadie, son guías o referencias que tenemos para acercarnos más a la interpretación bíblica, pero no tenemos así fechas exactas. Amén. Lo que sí tenemos exacto que hay que tomar café, entonces tomemos café porque sé que hay que ser relojito. Y al regresar vemos el Concilio de Jerusalén que se presta para el sermón de investigación problemática. ¿Les parece? Tomemos los minutos de receso, hermanos. En el regreso a Antioquía hay 3 propósitos que quiero que me domine uno. Ahí lo tiene. Escoja uno de los más fáciles porque seguro se lo voy a preguntar en un examen. Dígame uno de los propósitos cuando Pablo regresó con el informe de Antioquía. Aprendas el más fácil, confirmar los ánimos de los discípulos, constituyeron ancianos en la iglesia, ese es fácil también, ese término fue adoptado del judaísmo y adaptado para el cristianismo, pero solo con que establecieron ancianos o constituyeron ancianos, como le era más fácil aprenderlo, aprendan. Y 3, era porque contaron a Antioquía todo lo que Dios había hecho en el primer viaje. Escoja uno de esos 3 propósitos del informe porque lo más seguro es que se lo voy a preguntar. Y a usted lo va a tener ahí de memoria. En el Concilio de Jerusalén, antes de entrar al modelo del resumen, que buen trabajo que hizo hermana María Consuelo, en los pasos que se dieron en el concilio, que fueron 5 pasos sencillos. Primero se planteó el problema. Eso lo encontramos del versículo 1 al 5. Si quiere leamos por lo menos ese, si alguien me lo lee, por favor. Ahí está planteado el problema del 1 al 5. Estoy en el capítulo 15 ya y estoy en el Concilio de Jerusalén. ¿Alguien me lee del 1 al 5? Amén. Entonces que venían de Judea enseñaban a los hermanos. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos,
se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos, a los apóstoles, a los ancianos y a los ancianos, para tratar esta cuestión. Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Finicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegando a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Ahí está el problema. El planteamiento del problema, si quieres subrayar en los versículos, está al final del 2 para tratar esta cuestión, y está en el versículo 5. El 5 es clave, donde están planteando el problema, que algunos de los fariseos que se habían convertido al Señor estaban obligando a los hermanos. Ahí está presentado el problema. Pero algunos de las sectas de los fariseos que habían creído ya eran hijos de Dios, ya eran de la iglesia. Pero ¿por qué los denomina como sectas ahí, pastor? Es que siempre se presentaba a los saduceos, fariseos, esenios, todos los grupos se presentaban como secta. El mismo cristianismo se presentaba como secta. Es que le voy a explicar esto, hermano Saúl. La palabra secta es correcta, porque la idea en latín de secta es personas que comparten las mismas creencias. Eso es la definición de secta. Personas que comparten las mismas creencias. En ese sentido, nosotros somos secta porque compartimos como iglesia, tabernáculo, las mismas creencias. Entonces somos secta. Por eso es que se le agrega, cuando estudiamos una materia, sectas falsas. Se le tiene que agregar lo falso para identificar a esa secta. O sea que en cierto sentido nosotros somos secta, personas que comparten las mismas creencias. Los fariseos eran personas que compartían las mismas creencias. Entonces le tiene que agregar el calificativo, se le llama eso, se le tiene que agregar el calificativo falso para identificar la verdadera. Ok. Entonces, por eso se llamaban secta. Entonces, ellos se habían convertido, pero decían que era necesario circuncidarle y mandarles a que guardasen la ley de Moisés al final del 5. Ahí está el problema. Ahí está el planteamiento del problema. Y luego 2 dieron solución al problema. Solo lo voy a mencionar porque quiero que lleguemos al bosquejo y saquemos el bosquejo, precioso bosquejo para predicar de investigación problemática. Discutieron el problema del 7 al 12. Desde el 7 al 12 vemos que están discutiendo el problema, encontrando un saludo el problema. Luego dieron soluciones al problema. Igual está más amplio, del 13 al 35, abarca hasta el versículo 35 todas las soluciones que están dando. Dan recomendaciones y conclusión, ese que si quiero que vayamos en el versículo 25. Aquí están las conclusiones del problema que han planteado. 25 dice, espérenme, versículo 25, las conclusiones que sacan, le dice el versículo 25. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, ahí está la conclusión, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo. Ya tienen el acuerdo, ya tienen la conclusión, ya han llegado unánimemente cómo va a funcionar el cristianismo. Entonces, y ya del 27 al 29 está el acuerdo. Ahí dicen ya el acuerdo. Hay un versículo que también quiero que me lo ubique y me lo subrayan. El versículo 11, 15, 11. Ese quiere que me lo tenga bien marcadito ahí, porque también puede ser que se lo pregunte. El 15:11 resuelve al cristianismo. Así, 15:11 resuelve al cristianismo. Si yo le pregunto cuál versículo resolvió la diferencia entre judaísmo y cristianismo, te va a decir 15:11. O sea, ¿cuál es el versículo que define al judaísmo con el cristianismo? Porque ahí ya lo ha definido.
el 25, el 11 lo define. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos. De igual modo que ellos. Ahí podemos agregar la gracia y la fe. O sea, lo que ellos concluyeron por la gracia y por la fe es que somos salvos, no por la ley de Moisés. Entonces, porque ahí ya quedaba claro cómo iba a funcionar el cristianismo. Tú ubica el 15:11, porque yo puedo ser que le diga cuál es el versículo que define la diferencia entre judaísmo y cristianismo. No es que va a aprender de memoria el versículo, que usted, capítulo 15, versículo 11. Fácil de aprender la cita, solo la cita, 15:11, porque son expresiones claves para el cristianismo. Y ahí hay una de esas expresiones que es por gracia y por fe. Entonces, si usted se fija, todo esto que le acabo de decir es el mismo modelo para preparar un sermón de investigación problemático. Entonces, ahí está el resumen que le di y luego el otro material que anexó la hermana María Consuelo. Este modelo lo que necesita sí es investigación, porque no diga datos que no son reales. Diga la fuente de donde sacó esos datos. Por ejemplo, va a presentar el problema del suicidio, va a hablar de las causas y entonces va a citar tal institución, dice que las causas principales son el desempleo, enfermedades terminales, qué sé yo. O sea que cite la fuente donde están dando cuáles son las causas, porque no es que usted esté inventando las causas, sino que aquí tiene que dar datos, como le dijera, datos reales, datos verídicos. Entonces, me imagino que aquí la fuente donde pueden hablar del suicidio sería los ministerios de educación, por ejemplo, la tasa de niños y jóvenes que están suicidando, dado por un ministerio de educación, por decirle un ejemplo. O por los datos estadísticos de la nación. O sea, busque fuentes confiables, busque fuentes confiables y mencione la fuente, porque eso le va a dar a usted un profesionalismo en la presentación de su sermón, porque alguien en la congregación va a estar que sabe de esas cosas. Y si usted no está dando datos confiables, su sermón no es creíble. Su sermón es dudoso. No sé si me están captando la idea. O sea, si usted está dando, se supone, no, nunca voy a decir se supone, porque ahí no es que se supone, sino que tal institución dice que el dato estadístico del suicidio, lo que acaba de poner Ana María Consuelo, que de 10 personas, una persona se suicida. Entonces, y tira la fuente de dónde es que encontró ese dato que está dando. Y ahí ya queda criterio suyo en el planteamiento del problema, dar causas, síntomas, alcance, si va a cuál es el impacto que tiene en la sociedad ese problema, o si va a usar un problema eclesiástico, cuál es el impacto que tiene en la iglesia, porque déjeme darle otro dato que me olvidó ponerle ahí. Este tipo de sermón se puede presentar para problemas sociales, si me echa la mano ahí, hermana María Consuelo, problemas sociales y problemas eclesiásticos, porque no solo va a presentar problemas sociales comunes, va a presentar problemas eclesiásticos, entonces problemas sociales y problemas eclesiásticos. Por ejemplo, un problema eclesiástico, no sé si ustedes lo viven ahí, nosotros lo vivimos en El Salvador a cada rato, el desánimo, que en enero un montón me dice que van a servir y en marzo ya se desanimaron. Entonces es un problema eclesiástico y hay que buscarle una respuesta bíblica a ese problema eclesiástico. No sé si se da con usted, porque no sé si se da ahí, hermana María Consuelo, usted me lo confirma, que hay hermanos que son como la gallina que ha puesto el huevo. ¿Cuántos han escuchado una gallina cuando pone el huevo?
que después de que pone el huevo hacen una gran algarabía. ¿Cuántos la han oído? Ah, caracá, caracá. Pues así hay mucho. Son como gallinas que ha puesto el huevo al principio del año y ya cuando puso todos los huevos en marzo ya están desanimados. ¿Y qué pasó con fulano? No, ya no quiere servir. Y he tenido servidores, que divertido esto que les voy a decir, se vuelven a poner la camiseta en la cena navideña. Entonces, hey, apareció aquel al final en la cena navideña. No, sí que era acomodador. Sí, pero él lo acomodó en enero y ahora que viene a la cena. Pero uno los entiende pues y los deja ahí, pero es un problema. Es un problema. Entonces hay problemas sociales y problemas eclesiásticos. Entonces, Pastor, ajá, aquí pueden buscar información estadística en el CDC, ah, CDC, así se llama, que es el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades. Entonces, ese tiene bastante información estadística de vaya. aquí en Estados Unidos. Gracias, Sí. hermano María Consuelo. Entonces, si está presentando usted un sermón de investigación problemática de suicidio, va a decir, el CDC dice, va, el CDC dice que este es el dato estadístico de 2022, de hasta el año. O sea, mencione el lugar de donde usted sacó la información. Nunca, nunca vaya a decir información personal. Nunca. Esa no es creíble porque usted no puede decir, yo opino que el dato estadístico anda por... No, hombre, eso no es correcto. Su opinión puede ser mentira, que es lo más seguro. No, tiene que mencionar la fuente. Vaya, por ejemplo, se dice la Sociedad Internacional de Psicología dice esto, dice esto. Entonces, por ejemplo, mire, le voy a mencionar ya que apareció. La Sociedad Internacional de Psicología dice que el homosexualismo no es enfermedad y no es pecado, que es una preferencia y que por lo tanto se le debe dejar libertad al niño y a la niña a esa preferencia, porque ahora tenemos un gran rollo, que desde niño se le está dando libertad a esa preferencia. Entonces ellos dicen, no es enfermedad ni es pecado, simple y sencillamente es una preferencia. Sabe que ustedes en Estados Unidos están en un gran dilema, pero dilema, amados, que si una pareja homosexual llega a la iglesia a solicitarle que los case, tiene que casarlos por ley. Se lo voy a repetir, por ley. Si usted no lo hace, le pueden quitar el permiso de predicador, de pastor, y hasta puede ir a la cárcel. No sé si me están entendiendo lo complicado que es esto. O sea, si usted no lo hace como pastor, ellos le ponen una demanda y esa demanda la llevan ganada. O le quitan la licencia para que predique, porque allá se funcionan los pastores con licencia, porque es un solo matrimonio. No sé si el pastor Escobar lo habrá hecho. Uno va al condado y pide el formulario. Uno llena el formulario, firma y sella el formulario y después de que ha casado lo lleva al condado. Ha casado de las dos maneras. Ha casado civilmente y religiosamente. Así funciona en Estados Unidos. Sí, Nosotros tenemos ventaja en El Salvador, si se nota eso. Primero, porque todavía no hay una ley, gracias a Dios. Segundo, porque aquí llevan el acta del matrimonio civil y uno solo hace el matrimonio religioso. Entonces uno puede decir, no, hombre, ustedes ya están casados porque lo hicieron a lo civil. Hay todavía algo de donde zafarnos, pero en Estados Unidos no. Entonces, ahí hay un problema que podría presentarse con este tema. Aunque le recomiendo en el sermón de investigación problemático, hay problemas sagrados, le llamo yo, demasiado delicados. Uno de esos problemas es el narcotráfico, el lavado de dinero, los medios de comunicación y el homosexualismo. Esos temas son sagrados. Le sugiero mejor que ni se le ocurra meterse en esos temas
porque se puede meter en un gran lío. Mejor dejarlo ahí al margen, digo yo. Me explico lo que le estoy diciendo. Dejarlo al margen porque se puede meter en un gran lío. Y si lo hace, tiene que hacerlo con pinzas. No sé si les conté que la vez pasada el pastor Aguirre, por orden del pastor Junior, me mandó a llamar que predicara un sermón sobre el homosexualismo, los homosexuales dentro de la iglesia. Ay, le dije yo a Aguirre, fíjate que yo no me atrevo a ese nombre, pero es el único que lo puede hacer. Vaya, voy a hacer una cosa. Déjenme estructurar el tema y yo se los hago. Entonces decidí ponerle al sermón la familia en el siglo XXI. Y uno de los puntos que incluí fue la familia en el siglo XXI tiene que ser inclusiva, que es un término que están manejando acá. Inclusiva. Y me basé en Gálatas. Y ahí metí, pero con pinzas. Yo nunca había estado tan nervioso en una predicación porque con pinzas, diciendo que Dios ama al hombre, a la mujer, que Dios ama al ser humano por ser humano. O sea, término, porque si me pasaba con un término me iba a meter en un gran rollo legal. Y gracias a Dios, Dios el Espíritu Santo me ayudó y lo logré y fue una gran bendición. No quiero volver a repetir el sermón. Entonces, cuando me bajé, se acercó una señorita, pero preciosa, y me dijo todavía, lo felicito, pastor, qué gran predicación, que Dios me lo bendiga y lo siga usando. Yo como respondo como siempre, gracias amada, le dije, que Dios me la bendiga. Cuando se fue, se acercó a Aguirre y me dijo, ahora entiende, pastor, por qué usted era el único que podía venir y predicar un sermón de ese tipo. Porque Era bigotón. ella no es ella es él. Y es fiel del tabernáculo hasta con su tiempo. Y yo, ¿qué? Yo no distinguí. Según yo era, todavía le dije, gracias, amada, que Dios la bendiga. Porque yo estaba seguro en mi cerebro que era amada, pero no era amada, era amado. Entonces allá Aguirre me resolvió, todavía el pastor Beltrán vivía. Y hasta el pastor Beltrán me felicitó. No, hombre, qué bueno, que aún es más parte del por qué suspendieron al pastor Julio Torres, aquí ya voy a hacer taber, fue porque les tiraba demasiado al mundo LG, ¿cómo se llama? LGTB, al mundo LGTB. Entonces, LGTX. ese tema, esos temas, a no ser que esté listo a lo de lo contrario, es preferible quedarse al margen. Lavado de dinero, narcotráfico, mejor quedarse al margen. Mejor quedarse al margen. Lavado de dinero, mejor como yo bromeo, que lo meten en la lavadora y lo ponen con ganchitos a secar al día siguiente. Yo lo hago así en broma para no meterme en ese rollo. Vaya, entonces el primero ya está ahí claro cómo es el primer punto. El segundo punto es la respuesta humana al problema. Puede decir respuesta social, puede decir respuesta académica, para que no sea repetitivo. Puede decir respuesta contemporánea. O sea, esa humana, esa palabrita puede variarla para que no sea monótono, para que si vuelve a predicar otro sermón de investigación problemática, no aparezca diciendo lo mismo la respuesta humana. Puede ser después la respuesta social, puede ser después la respuesta académica, etcétera, etcétera, para que sea variado. Y ahí en la respuesta humana se va al problema y piensa los grupos que están involucrados. Hagámoslo juntos y enmendémoslo ahí. ¿Quién está involucrado en estos problemas? Pues los gobiernos, como ese CDA que digo la hermana María Consuelo. ¿Quiénes más están involucrados? Los consejeros, los psicólogos. Ya está involucrado uno más. Los maestros, porque los maestros deben de estar a la expectativa de las reacciones y las emociones de los niños para prevenir un suicidio. O sea, un maestro puede decirle, llamar a los padres y decirle, aquí algo anda mal.
Me explico lo que le estoy diciendo. O sea, pensar en los grupos o personas o ministerios o partes del gobierno que entran en este problema. Tienen que estar relacionados porque no va a entrar ¿cómo se llama? El Ministerio de Defensa. El Ministerio, ¿qué tiene que ver el Ministerio de Defensa con suicidio? Pues, o sea, son ministerios, grupos, personas, asociaciones, etcétera, etcétera, que están relacionadas con el problema que está tocando. Amén. Entonces ahí ya evacúa qué es la respuesta que van a dar. Y cite el escritor tal, psiquiatra famoso en los Estados Unidos dice, y ya cita, ahí tiene que leerlo, ahí es recomendado leerlo, ya cita lo que ha dicho respecto al problema que está tocando. Aquí hay cosas que tiene, apuro tuvo que leerlas para que sean datos exactos, no le queda de otro. Y el tercer punto, que es el clave, aquí está la clave, aquí está el corazón del sermón, la respuesta de Dios al problema. Ahí le sugerí varias cosas. Puede decir respuesta bíblica, respuesta teológica, respuesta doctrinal, respuesta de Jesús, respuesta del Espíritu Santo al problema. O sea, puede usar a varios ahí como respuesta. Repito, para que no sea monótono. Una vez puede decir respuesta de Dios, otra vez puede decir la respuesta teológica, otra vez puede decir la respuesta doctrinal al problema. Y aquí está su bosquejo. El bosquejo tiene que salirle de los pasajes. Los puntos le salen del planteamiento del problema, O sea, los puntos le salen del problema que usted propuso. Pero los subpuntos del tercer punto, que es la clave, le tienen que salir de los versículos que va a usar de referencia. No sé, estamos entendiendo todo. O sea, tiene que salirle de ese bloque de versículos. Si usted ha escogido 3, 4 versículos sobre el suicidio, sus puntos tienen que estar apegados a esos 4 versículos del problema que usted está solucionando. Y va a hacer énfasis en esos versículos porque no quiere dejar en la mente del oyente estamos amolados, estamos fregados, estamos emproblemados. Quiere dejar en la mente del oyente lo que Dios dice a ese problema y que sí hay una solución. O sea, la gente se va a ir pensando, estamos fregados realmente con esto del suicidio, pero Dios nos tiene una respuesta en su palabra. Pero Dios no tiene una respuesta en la doctrina. Pero Dios no tiene una respuesta en la teología. Por eso es enfático el tercer punto. O sea que vendría siendo el tercer punto su bosquejo realmente. El bosquejo ya propio de su exposición. Entonces, en tiempo, si va a usar 45 minutos, use 10 minutos, 8 a 10 minutos en el punto 1, 8 a 10 minutos en el punto 2 y deje unos, si usamos 10 son 20, 40, 25 y use 25 minutos o más en el punto número 3. Si va a usar 8 a 10 minutos en el 2, en el 1 y el 2, entonces en el 3 le va a quedar el margen de tiempo para enfatizar la respuesta, para enfatizar la solución y no el problema. Vaya, le voy a mencionar un problema aquí, mire, se lo dejo, hermana María Consuelo, predíquelo. El sobrecalentamiento. Mire, le va a salir un sermón lindísimo. Y recurre a la fuente de lo que están diciendo sobre el recalentamiento. Porque nunca había pasado, mire, dato que les voy a dar, por eso lo estoy trayendo. Yo sentía que el domingo se me iba a quemar el cerebro en la casa. Ay, yo sentía, no se me va a quemar el cerebro, yo mejor salgo de aquí. Y literal, amado, salí, pues sentía que porque por primera vez creo que fue,
llegó en Santa Tecla 40 y en San Miguel a 42. El domingo en San Miguel a 42 la temperatura. No, hombre, yo no hubiera querido estar en San Miguel. No me vuelvo loco yo. Entonces, y están pronosticando que para julio viene peor. No, hombre, yo creo que va a llegar un momento igual que algunos estados de los Estados Unidos que vamos a tener que necesitar aires acondicionados para sobrevivir porque no vamos a lograr aguantar esas temperaturas porque el área donde está la iglesia siempre se ha catalogado que si en San Miguel está a 40, aquí está a 36, pues, o a 37. Pero resulta que el domingo, es un dato que le estoy dando. El domingo los datos estadísticos estaban tirando 42 en San Miguel y 40 en San Salvador y en La Libertad. Entonces, ahí hay un buen material para una predicación y le va a salir una predicación escatológica, porque esto no va a parar. En lugar de parar, va a ir creciendo, porque es la plataforma de los juicios de Apocalipsis. Es la plataforma. O sea que en lugar de parar, más va a ir creciendo. Y entonces predica un sermón escatológico. Amén. Sermón escatológico. Entonces, el modelo es fácil, pero requiere investigación. Por eso se llama el sermón de investigación problemática. El Pastor, nombre. Dígame. en toda la exposición del sermón y esto, cuando usted comienza a exponer toda la problemática, ¿verdad? Entiendo yo. Digamos, usted ya tiene la información, ya sacó su información, pero básicamente el sermón es donde lo que Dios va a hacer para solucionar este problema, en donde va uno a enfatizar más en la solución que Dios trae, no en el problema, sino pues la gente se va a quedar, no, hombre, como dice usted, ¿verdad? Estamos bien jodidos y no hay solución. Entonces, Correcto. Es básicamente, que por eso va a dedicar más tiempo y se va a detener más y va a hacer más énfasis en el punto número 3, la respuesta de Dios o la respuesta bíblica. Y por el otro lado tiene bien pocas ilustraciones o casi cero ilustraciones, porque el mismo sermón se presta, lo mismo que está diciendo, lo está haciendo ilustrativo. Y la otra cosa, introducción es mínima la que tiene, porque usted comienza a hablar, estamos en un gran rollo, que los suicidios están aumentando cada día y es un gran problema. O sea, ya está conectando con el punto 1 y el punto 1 no dice el punto número 1, sino que usted sigue hablando, automáticamente ya usted está dando el punto 1. En el 2 sí dice, ahora les voy a hablar de la respuesta de los hombres, la respuesta humana, la respuesta social, la respuesta académica a esto que les estoy diciendo. Y ya se deja ir con el segundo punto diciendo las opiniones que han dado respecto al problema que está desarrollando. Ya cuando llega al bíblico, ahí es donde hay la nota de esperanza. Porque, por ejemplo, si va a predicar sobre el hambre en el mundo y hace demasiado énfasis en el hambre en el mundo, la gente va a ir diciendo cuando va para la casa, estamos fregados. Quizás voy a aguantar hambre yo. No sé si me están entendiendo. O sea, la gente va más cargada. Vaya, les voy a poner un ejemplo, mire. Aquí la hermana María Consuelo no se acuerda, es a ver si me reí. Habían pronosticado que venía no sé qué cuestión como tipo temporal para El Salvador. La hermana María Consuelo era alumna en Zacatecoluc y habían pronosticado que se prepararan con lámparas, medicinas, con la canasta básica. Entonces la secretaria del pastor se llamaba Isa y la hija también se llamaba Isa y le dice, mira Isa, es serio lo que están diciendo, andate a la tienda y compra una libre de frijoles para que estemos, para que estemos preparados para el gran temporal. Y entonces yo no aguanté y solté la risada. Pastor, ¿y por qué está burlando? ¿Y qué va a hacer con una libre de frijoles? Si va a estar encerrada toda una semana y cuántos tiene de familia, somos tantos.
Y yo atacado de la risa. ¿Y qué va a hacer usted con una libra de frijol? Ahí este pastor siempre, la mente de él anda, anda por adelantado. Pues sí que me ha dado risa, le digo, que usted con una libra de frijol le iba a solucionar todo. Entonces, a mí me causó tanta risa eso. Si usted va a hablar del hambre, usted no va a venir a decir cosas como esa, pues, porque a la gente va a decir, ah, pues voy a aguantar hambre yo. No, usted va a decir que Dios en sus promesas ha dicho, joven fui envejecido, no he visto gusto desamparado, ni su descendencia que mendiga pan. A usted y a mí no nos va a faltar y aunque sea pito vamos a tener. O sea, a la gente le da esperanza, a la gente le envía, ah, pues el pastor dijo, aunque sea pito voy a tener. Esa es la idea del sermón. No es que la gente vaya pensando en el problema que usted le planteó. No sé si me estoy dando a entender. Entonces, Sí. por eso la clave es la parte final. Pero el sermón es lindo, el sermón es precioso y espero que lo practiquen. Y Pastor, ahí lo antes va a de, evaluar como el otro, lo va a evaluar la hermana María Consuelo. Yo lo presenté el jueves y es cierto esto que le voy a decir, el que ella presentó de investigación problemático lo hizo casi perfecto. Detallitos de nerviosismo fueron lo único que tuvo hermana María Consuelo, porque sí me acuerdo, para que me acuerde yo, pero de ahí por lo demás, súper, súper, el seguir todos los pasos de cómo se hace. No sé si hay alguna pregunta, alguna observación, y sí, ahora pastor. ya tienen 3 herramientas para presentar la palabra de Dios. Es de que la próxima que el pastor Escobar les diga, va a predicar, no me vengan con la excusa que no puedo, porque entonces hasta mintiéndole está Dios. Ya tiene 3 modelos resumidos, sugerencia, porque el otro jueves, este jueves, amados, Mana Blanquita es la delegada, para que me lo recuerde. Me va a presentar un bosquejo del sermón básico este jueves que viene. Entonces, mantenga uno de comodín, se le llama. Un sermón de comodín. Ahí lo carga en su Biblia, porque usted no sabe en qué momento lo van a invitar a predicar. Como dijo aquel predicador, voy a llevar la Biblia, no voy a ser el diablo que me ponga a predicar. Entonces, usted lleve la Biblia y su sermón, no vaya a ser el diablo que lo ponga a predicar. Pero que me gustó porque con qué naturalidad voy a llevar la Biblia, porque no va a ser el diablo que me ponga a predicar. Es obvio que no era el diablo el que lo iba a poner a predicar, pero es un dicho que tenemos. Entonces usted carga ahí en su Biblia el bosquejo. Y de ahí está la información que la hermana María Consuelo le tiró, que es muy completa y lo han dominado. Hermano Rey, ¿está por ahí todavía? ¿Entendimos el modelo? Ya no está conectado hermano Rey con la esposa. Hermano Saúl, ¿está por ahí? ¿Ya Aquí entendió el está. modelo? Amén, pastor. Estamos con todo, hermano Saúl. Porque yo Sí. lo vi ahí que medio estaba chateando con una tica. Ah, no, tampoco. Ay, no, hombre. Ya está dormida la cristiana, quizás. Hermano Escobar, Amén, pastor. estamos Estamos enterados. Bueno, y hermano Pedro no se conectó ahora, no ha dado señales de vida, hermano Pedro. Andaba ahí peinándose, iba para no sé para dónde. Vamos a ver, hermano Pedro no se conectó ahora. Como no es. No, pastor, aquí estamos. Ah, muchacho, y es milagro que no había escuchado su voz de locutor por ahí. ¿Estamos claros ahí con el modelo, hermano Pedro? Mana Blanquita no se conectó. También ahí está. Mana Aquí, Blanquita, aquí estoy, pastor. ¿estamos claros con el modelo? Sí, ¿Estamos claros? sí, amén. Vaya. Eso, el modelo es fácil y es buenísimo, buenísimo. Les va a bendecir a ustedes y van a bendecir al pueblo de Dios cuando lo presenten. ¿Les parece? Yo estoy seguro de ello. Y el Concilio de Jerusalén se prestó para ese modelo. Al final, si Dios nos permite, con la ayuda de hermana María Consuelo, que saque el libro, va a bendecir a muchos estudiantes, a mucha gente laica que quiera pasar a predicar siguiendo modelos sencillos
en los cuales puede predicar. La otra ventaja que tiene con el modelo de investigación problemática, ahora tiene recursos. Usted, sí, ahora usted tiene cada cantidad de recursos para adquirir la investigación. Si ahora usted no estudia, como dicen, o no tiene más información porque no quiere. A nosotros en los 80 nos tocó de otra manera, nos tocó en las posibilidades de los recursos que había en aquel momento. Ahora de todo. Yo un día de esto le hice una sopa de pollo que me quedó riquísima porque seguí todas las recomendaciones de YouTube. Y entonces, al final era juela, me quedó rica esta sopa. Y yo era mi maestro por YouTube. Ahora, ¿qué no encuentro usted ahí? Entonces, ahí les dejo esta idea para que la practiquen. Por lo demás, si Dios nos presta la vida, nos vemos el jueves y vamos bien en los objetivos porque cubrimos toda la propuesta del Concilio de Jerusalén. Las partes que le dije que aprendiera, apréndamelo porque lo más seguro es que va a aparecer en un examen.